Carlota creía que solo sería un parto complicado más, pero nada fuera de lo normal. Hasta que, al sacar al potrillo, el veterinario se estremeció al notar una marca inquietante en la criatura recién nacida, algo que nunca había visto antes. Mientras todos contenían la respiración, casi dejó caer sus instrumentos, incapaz de explicar lo que tenía frente a sus ojos. Carlota despertó al amanecer con un presentimiento extraño, como si el viento que movía los álamos a la distancia trajera un aviso de problemas. Se vistió deprisa y salió hacia el establo, donde notó de inmediato que Dorada, su yegua favorita, estaba más inquieta de lo habitual. El relincho de la yegua resonó en el aire, cargado de un ligero temblor que puso en alerta a Carlota. Al acercarse a la puerta del establo, distinguió la respiración pesada de Dorada. Era una mañana fresca, y los primeros rayos de sol pintaban la tierra de tonos anaranjados, pero en el interior de Carlota, un nerviosismo creciente la empujaba a acelerar el paso. Dorada golpeaba suavemente el suelo con la pezuña, como si cada movimiento le resultara incómodo. Un par de peones rondaban el lugar, inquietos también, murmurando que la yegua no había dormido en toda la noche. «Tranquila, chica», susurró Carlota, pasando una mano sobre el lomo de Dorada. La yegua soltó un leve bufido y agitó la cabeza, intentando encontrar una posición que aliviara su tensión. «¿Ha comido algo?», preguntó Carlota, a un joven peón que estaba junto al montón de heno. «Casi nada, doña. Lleva unas horas sin probar el alimento». Con el ceño fruncido, Carlota sacó su teléfono para llamar al veterinario. Aunque Dorada ya tenía tiempo de gestación, no era normal ese nivel de desasosiego. Justo cuando marcaba el número, escuchó el ruido de una camioneta aproximándose por el camino de entrada a la hacienda. Era el doctor Martínez, quien, sin que Carlota lo hubiera contactado antes, llegaba con rostro serio. El veterinario bajó con rapidez, se acomodó el sombrero y fue directo hacia la yegua. «Carlota, alguien me llamó anoche diciendo que Dorada mostraba síntomas extraños. Pensé en venir a primera hora. ¿Qué está pasando?». Carlota lo miró, agradecida de tener su ayuda, pero con un nudo en el estómago al verlo tan preocupado. Mientras el doctor examinaba a Dorada, se acercó Carlos, el esposo de Carlota, con un gesto inquieto y una mirada que evitaba encontrarse con la de ella. Su presencia repentina contrastaba con la forma en que había andado esquivo los últimos días. «No sabía que habías llamado al doctor tan temprano», comentó Carlos con voz tensa, dirigiéndose más a Carlota que al veterinario. «No lo llamé yo, Carlos. Él vino porque recibió un aviso anónimo», explicó ella sin apartar la vista de la yegua. «Anónimo», repitió Carlos, como si le preocupara quién más habría estado al pendiente de la situación. El doctor Tom Martínez instaló rápidamente su equipo portátil para realizar un ultrasonido. Pidió que sostuvieran a Dorada con cuidado para no inquietarla aún más. Mientras pasaba el aparato por el vientre de la yegua, su expresión se volvió cada vez más severa. Carlota, atenta a cada movimiento del veterinario, sintió una punzada de alarma cuando él, de pronto, soltó un suave «No puede ser». «¿Qué sucede, doctor?», preguntó Carlota, la voz temblándole sin querer. «Parece que hay 2 latidos», murmuró él, moviendo el aparato para confirmar sus sospechas. «Dorada está preñada de gemelos». La sorpresa se apoderó del establo. Los peones se miraron entre sí, incrédulos. Tener gemelos en equinos es tan raro como peligroso. Carlota sintió que el pecho se le oprimía. Sabía que, si ya de por sí un parto único podía complicarse, 2 potros implicaban un riesgo altísimo para la vida de Dorada. «Tenemos que actuar con sumo cuidado», prosiguió el doctor Martínez, mirando ahora a Carlota. «Esto demandará recursos, medicación y supervisión constante. No quiero alarmarte, pero si queremos darle una buena oportunidad a Dorada y a los potros, es mejor prepararnos para lo peor». «Haremos lo que sea necesario», afirmó ella sin dudar. Carlos tragó saliva, con el ceño fruncido. Parecía ocultar algo, un temor más profundo que la simple preocupación por la yegua. En ese momento, Mateo,
el hijo adolescente de Carlota, apareció con un balde de agua, mirando a su madre como buscando una explicación. «Mamá, ¿qué pasa?» «¿Con Dorada?» Carlota respiró hondo antes de responder. «Necesita cuidados muy especiales, hijo. Pero todo saldrá bien». Mateo asintió, dejando ver una determinación similar a la de su madre. Se acercó para acariciar el hocico de la yegua, mientras el doctor y Martínez le daba unas indicaciones generales: aislarla en el corral más amplio, ponerle agua fresca y vigilar su dieta con detalle. Un grito desesperado resonó desde la puerta. Uno de los peones gritaba que Dorada estaba tendida en el piso, con espasmos de dolor, y que parecía haber iniciado el trabajo de parto antes de tiempo. La noche cubrió la hacienda con un manto oscuro, y la lluvia regresó con más fuerza, como si los nubarrones hubieran estado esperando el momento perfecto para desatar su furia. El viento soplaba tan violento que las vigas del establo crujían, y las lámparas de querosén, dispuestas por todo el pasillo, titilaban con cada ráfaga de aire. En medio de aquel escenario, los relinchos de Dorada resonaban cada vez con mayor urgencia. Carlota entró al establo a toda prisa, empapada hasta los huesos. Un peón la había llamado gritando que el parto había empezado, y lo que vio al llegar confirmó la gravedad de la situación. Dorada, tendida en la paja, se retorcía bajo el dolor de contracciones que llegaban demasiado pronto. Sus relinchos, apagados por la lluvia que repiqueteaba en la techumbre, seguían siendo escalofriantes. Felipe, con la camisa empapada de sudor y lluvia, se apresuró a sostener a la yegua por la cabeza, intentando calmarla. Mateos, el joven veterinario asistente que doctor Martínez había mandado por adelantado, se arrodilló junto al vientre de Dorada para evaluar el progreso del parto. «Esto va muy rápido», murmuró con el ceño fruncido, mientras palpaba con cuidado. «Necesitamos más luz aquí». Al instante, otro peón trajo una lámpara y la colocó de modo que iluminara el costado de Dorada. A cada relámpago, la escena se llenaba de sombras que bailaban sobre las paredes de madera. Carlota se hizo un espacio junto a Felipe y acarició el cuello de Dorada con gesto maternal. «Tranquila, mi niña, estamos contigo», susurró, con la voz cargada de emoción y miedo. Dorada sudaba copiosamente, su cuerpo temblaba con cada contracción y sus grandes ojos reflejaban angustia. Afuera, los truenos ensordecían el canto de la lluvia, creando una atmósfera caótica que poco ayudaba a la yegua. Carlos llegó pocos minutos después, casi tropezando en el umbral del establo. Sus manos temblaban al ver la escena, consciente de que el parto prematuro era precisamente la pesadilla que todos temían. «Carlota, ¿cómo está?», alcanzó a preguntar con la respiración agitada. «Mal, pero todavía podemos ayudarla. Ven, sujétale la cabeza con cuidado», respondió ella, manteniendo la compostura lo mejor que podía. Mientras Carlos cumplía la indicación, Mateo, el hijo de ambos, entró sujetando un balde de agua tibia y toallas limpias. Se colocó a un lado de la madre, listo para asistir con determinación. Su rostro mostraba seriedad, y, pese a su corta edad, se le notaba la valentía. «Estoy aquí, mamá. Dime qué hago», dijo con firmeza, intentando reprimir el temblor de sus manos. Carlota y el veterinario asistente le explicaron cómo humedecer las toallas y apoyar las patas traseras de Dorada, procurando aliviar el dolor y facilitar la salida del potro. Cada movimiento se hacía con delicadeza, conscientes de que un paso en falso podía causar daños irreparables. En el exterior, las ráfagas de viento arremetían contra las paredes. La puerta trasera del establo se sacudía con violencia, y uno de los peones luchaba por mantenerla bien cerrada. Fue entonces cuando un grito rompió la tensión del parto. «¡Hay hombres tratando de entrar a la hacienda!», vociferó el peón. Carlota y Felipe intercambiaron una mirada de alarma. Ya sabían que la banda del acreedor estaba dispuesta a todo para cobrar su dinero o llevarse algo de valor. Y el momento que habían elegido para irrumpir no podía ser peor. En medio de la noche,
con Dorada pariendo y todos distraídos. Sin titubear, Felipe se levantó y corrió hacia la entrada principal del establo. Vio sombras que se movían entre la lluvia y los relámpagos, figuras encapuchadas que intentaban forzar la puerta de la bodega donde guardaban el pienso y otros implementos. Uno de los peones le pasó un palo largo a Felipe, quien lo tomó con determinación. «¡Largo de aquí!», gritó, avanzando para ahuyentar a aquellos intrusos. Dos hombres se volvieron hacia él, con las facciones endurecidas por la lluvia y la codicia. Aunque Felipe se mantenía firme, era evidente que, de no llegar refuerzos, tendrían una confrontación violenta. «¡Salgan o llamamos a la policía!», exclamó otro peón, sosteniendo un rastrillo a modo de arma improvisada. Los intrusos intercambiaron miradas rápidas. Parecían dudar, pero la voz de uno de ellos, oscura y profunda, rompió el silencio. «Queremos a Tormenta. Ustedes deciden si lo entregan o no». Dentro del establo, Dorada dejó escapar un relincho más agudo. El veterinario asistente exclamó: «¡Ya viene el primero! ¡Rápido! ¡Necesito ayuda!». Carlota se enfocó en las patas traseras de la yegua. Vio cómo asomaba el hocico del primer potro entre la mezcla de fluidos y sangre. Con la respiración cortada, sostuvo con cuidado al pequeño animal, guiándolo fuera del vientre de Dorada. El recién nacido se estremeció, soltando un leve bramido que sonó como la vida misma abriéndose paso. «¡El primero está fuera!», gritó Carlota, con lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Mateo se apresuró a limpiar al potrillo, frotando con una toalla tibia su lomo mojado. El pequeño pataleó un instante y empezó a mover la cabeza en busca de aire. Un rayo iluminó el establo en ese preciso momento, como si la naturaleza misma aplaudiera el milagro de la vida. Ese primer potro parecía fuerte, de color dorado oscuro, y Carlota sintió un soplo de esperanza en medio del caos. Sin embargo, otro grito vino desde afuera, alertando que los intrusos volvían a la carga. 3 hombres, embistiendo, consiguieron forzar una entrada lateral y se abalanzaron al interior del establo. La lucha que siguió fue breve, pero intensa. Felipe y un par de peones trataron de detenerlos a golpes, mientras Carlos, tembloroso, buscaba algo con qué defenderse. «No dejen que asusten a Dorada», exclamó Carlota con desesperación, consciente de que cualquier sobresalto grave podía ser fatal para el segundo potro aún por nacer. Las campanillas colgadas en la puerta resonaban con el vaivén de la refriega. A la distancia, se distinguían gritos y el ruido de objetos cayendo. Pero Carlota no se apartó del costado de su yegua. No podía hacerlo. Sentía que su lugar era allí, asegurándose de que Dorada tuviera la mayor calma posible para el esfuerzo titánico que representaba traer gemelos al mundo. Cuando el grupo de asaltantes pareció verse en inferioridad por la llegada de más peones, retrocedió, soltando amenazas y maldiciones mientras se escabullía de vuelta a la lluvia. Uno de ellos gritó que esto no terminaría así y que volverían por lo que se les debía. Felipe, magullado y con sangre en la ceja, logró empujarlos definitivamente hacia la salida, y el portón se cerró con un estruendo. Mientras tanto, Dorada dejó escapar un quejido lastimero. El veterinario asistente, cubierto de sudor y barro, palpó con urgencia el vientre de la yegua. El segundo potro parece estar encajado. Hay que ayudar a Dorada o se agotará. Carlota sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Sostenía la cabeza de Dorada, que la miraba con ojos empañados de dolor. «Dime qué hago», murmuró con la voz quebradiza. Él le indicó cómo introducir cuidadosamente una mano para liberar al potro. Era una maniobra delicada. Con cada relincho, la tensión se volvía insoportable. Mateo se acercó con toallas limpias, listo para lo que hiciera falta. Carlos, por su parte, se mantenía cerca, como si no pudiera apartar la vista de la escena, con un remordimiento reflejado en su rostro. El tiempo pareció detenerse. La lluvia seguía, cayendo con furia sobre el techo, y los relámpagos iluminaban por instantes la expresión de terror y esperanza de todos los presentes. Carlota, con la mano temblorosa,
Siguió las indicaciones del asistente y logró girar ligeramente al potro. Por fin, sintió que el cuerpo empezaba a deslizarse. Dorada emitió un relincho desgarrador, como un lamento final. «Lo tengo», anunció Carlota, notando que la sangre se mezclaba con los fluidos, dando a la escena un aspecto aún más dramático bajo la luz de la lámpara. El segundo potro salió por completo, cayendo con suavidad sobre la paja. No se movió. De inmediato. El veterinario asistente se lanzó a limpiarle el hocico y revisarle el pulso, mientras Carlota, muda de angustia, oía los latidos frenéticos de su propio corazón. En ese instante, los intrusos se retiraron definitivamente, dejando solo la amenaza de volver. Felipe, con respiración agitada, se acercó para comprobar que todos estuvieran a salvo. Vio al segundo potro, pálido y quieto, mientras Dorada permanecía exhausta, casi sin fuerzas. El veterinario asistente se incorporó, sudoroso y con los ojos preocupados. «No reacciona. Voy a intentar estimularlo». Con suaves golpecitos y masajes en el pecho, buscaba que el corazón palpitara con más fuerza. La escena era sobrecogedora. Carlos y Mateo se quedaron a un lado, mirando en absoluto silencio. Carlota apenas se sostenía de pie, con la adrenalina y la desesperación colisionando dentro de ella. Poco a poco, el potro pareció emitir un ligero estertor, como si intentara respirar pero sin lograrlo. Doctor Martínez, que había estado batallando contra la tormenta para llegar a tiempo, irrumpió en el establo en el último segundo, empapado, y se unió al esfuerzo. «A un lado, déjenme revisarlo», ordenó con voz firme, rodillas sobre la paja. Comenzó a presionar el pecho de la criatura y a limpiar sus fosas nasales. Felipe se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito al ver lo débil que parecía ese potrillo. De pronto, Dorada emitió un relincho más, como si quisiera alentar a su cría a aferrarse a la vida. Carlota cayó de rodillas junto al doctor, abrazando la cabeza de la yegua, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor», susurró, incapaz de pronunciar algo más. Tras unos instantes que se hicieron eternos, doctor Martínez se dejó caer sobre los talones, cansado y con la mirada llena de preocupación. El potrillo seguía sin reaccionar, inmóvil bajo la tenue luz. Mientras la lluvia seguía golpeando el techo del establo, Carlota contemplaba el pequeño cuerpo inmóvil de la potrilla recién nacida y se preguntaba si aquella vida frágil lograría tomar aire o se desvanecería para siempre. El aire dentro del establo se había vuelto denso tras la tensión de la noche. Fuera, la lluvia seguía golpeando con furia, pero todos los presentes solo tenían ojos para el diminuto cuerpo del segundo potro, inmóvil sobre la paja. Carlota, de rodillas, miraba a doctor Martínez con expresión suplicante. Lo veía presionar con cuidado las costillas de la potrilla, intentando hacer que sus pulmones se abrieran y se aferrara a la vida. «Vamos, pequeña», musitó el veterinario, entre el jadeo de sus propios nervios. Por un instante, pareció que nada sucedía, que ese cuerpecito arrugado y húmedo no respondería. Sin embargo, un leve temblor recorrió a la potrilla. Fue un suspiro débil, un filo de aire que entraba en su pecho. Carlota ahogó un sollozo cuando notó cómo esa mínima vibración se convertía en un latido frágil, un soplo de esperanza. Doctor Martínez insistió unos segundos más, hasta que la potrilla emitió un relincho imperceptible, casi un murmullo de vida. «Está respirando», anunció con un hilo de voz, sin querer moverse bruscamente. Carlota sintió que las piernas le flaqueaban. Se llevó las manos a la boca, incapaz de hablar, mientras Mateo soltaba el aire que había estado conteniendo. El muchacho sujetó con cuidado al nuevo potro, Guillermo, que se tambaleaba a un costado, intentando mantenerse en pie para buscar el calor de su madre. Al mismo tiempo, el veterinario siguió limpiando el hocico de la potrilla recién nacida, la que Carlota decidió llamar Gracia, porque necesitaban un milagro. «Gracia», murmuró Carlota, acariciándole la frente húmeda. Aún con sus ojitos cerrados, la potrilla pareció percibir la caricia.
En ese instante, la yegua dorada dio un respingo, exhausta y con la respiración entrecortada. Una oleada de preocupación atravesó a Carlota. Dorada había resistido un parto doble bajo condiciones muy duras, y su fuerza se veía mermada. Con las contracciones finalizadas, se quedó jadeando sin poder incorporarse. Doctor Martínez se inclinó para revisarla. «Hay que cuidarla más que nunca. Esto no ha terminado», dijo con gesto grave. Afuera, los peones se reunían tras haber repelido el violento intento de intrusión. La mayoría presentaba rasguños y algunas magulladuras, pero habían logrado impedir que aquellos hombres se llevaran a Tormenta o causaran daños mayores. Felipe entró cojeando en el establo, sangrando por un corte en la ceja, y se detuvo al ver la escena, la potrilla débil, Guillermo tambaleándose cerca, y Dorada casi sin fuerzas. «¿Lo lograron?», preguntó con la respiración pesada. «¿Sobrevivió la potrilla?». Carlota asintió. «Está viva, por ahora». Sus ojos reflejaban un cansancio inmenso. Felipe miró a su alrededor, notando la tensión en cada rostro. Carlos estaba apoyado contra la pared, sin apartar la vista de Dorada, quien dejaba escapar relinchos apagados, como un ruego de ayuda. El veterinario terminaba de aplicar un calmante suave a la yegua, buscando estabilizarle el pulso. «Tenemos que darle tiempo para recuperarse y ver si Gracia aguanta las primeras horas», explicó Dr. Martínez. «Este periodo es crítico para los recién nacidos, y más aún para una potrilla tan frágil». Apenas la tormenta dio un pequeño respiro, otro golpe llegó. El teléfono de Carlos empezó a sonar insistentemente. Un silencio cargado de presagio se hizo en el establo. Con pasos inseguros, Carlos se alejó de la vista de los demás y contestó. Carlota apenas distinguió frases sueltas, pero bastaron para intuir el mensaje. Los acreedores no se darían por vencidos y exigían un pago inminente. Cuando Carlos regresó, su expresión era la de un hombre al borde del abismo. «Dicen que si no tienen el dinero pronto, van a volver con más hombres y armas. No me queda mucho tiempo». Carlota sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La imagen de Dorada y los dos potros se le antojaba demasiado vulnerable. «No pueden llevarse a nuestros caballos. Están indefensos, Carlos. Y además, ¿qué ganarían con potros recién nacidos? Quizá buscan un semental u otra forma de recuperar el dinero. Y si no, podrían tomar posesión de la hacienda», dijo él, bajando la mirada con culpa. El veterinario, testigo de aquel drama, fue claro. «Dorada necesita medicinas costosas y atención permanente. Si no la protegemos del estrés y la violencia, la yegua puede empeorar, y con ella, los potros también». Todos sabían que la liquidez de la hacienda estaba por los suelos. Felipe se puso en pie y miró a Carlota. «Si sacamos a la venta algunas cabezas de ganado, quizá obtengamos algo de dinero rápido», propuso con determinación. «También puedo pedir ayuda a algunos vecinos». Carlota lo miró con gratitud. «Gracias. Cualquier recurso que podamos reunir nos ayudará al menos a ganar tiempo». Mateo, con ojos preocupados, se mantuvo cerca de Gracia, sosteniéndola, con cuidado para que no se desplomara. El potro Guillermo, mucho más fuerte, trotó tambaleante hacia la panza de Dorada en busca de alimento. Pero la yegua apenas consiguió levantar la cabeza. El asistente del veterinario se acercó para ayudar. «Podemos intentar que Guillermo mame un poco de calostro», explicó. «Le vendrá bien para ganar defensas, pero Dorada está tan cansada que quizás no produzca lo suficiente». Carlota sintió un nudo en la garganta. Necesitaban leche, suplementaria, y también la asistencia adecuada para Gracia, cuyo cuerpecito temblaba todavía. Los costos de todo aquello se acumulaban en su mente. «Escuchen», dijo Felipe con voz firme. «Vayamos paso a paso. Primero, cuidemos a Dorada y a los potros. Mañana temprano busco al menos un par de compradores para el ganado y veo cuánto puedo conseguir». Carlos pareció renacer un poco con aquella perspectiva, asintiendo en silencio. Luego, con un temblor en la mandíbula, se acercó a Carlota y murmuró:
Siento todo esto, de verdad. Ella no respondió de inmediato. Su corazón latía con una mezcla de enojo, compasión y cansancio. Se limitó a asentir ligeramente, pues tenía la cabeza ocupada en la yegua y los potrillos. Con la tormenta amainando, los peones más leales se organizaron para montar guardias nocturnas. No podían arriesgarse a que los acreedores o sus cómplices regresaran aprovechando la oscuridad. Además, había que vigilar el estado de Dorada y de los dos recién nacidos, asegurándose de que Gracia no dejara de respirar por la noche. Ya entrada la madrugada, Carlota se quedó a solas con Dorada en el establo. A un costado dormían Guillermo y Gracia, tan juntos que parecían un solo bulto dorado y pálido. La yegua, aunque débil, mantenía el hocico apoyado en las crines de sus crías. A cada exhalación, se notaba que respiraba con dificultad, pero sus ojos, medio abiertos, seguían transmitiendo ternura y fuerza. «Descansa, Dorada», susurró Carlota, acariciando el suave pelaje en su cuello. «No sé cómo lo haces para resistir tanto. Eres la más fuerte de esta hacienda». El cansancio arrastró a Carlota a un sueño ligero. Soñó con los prados verdes de su infancia, cuando la hacienda estaba prosperando y Dorada era tan solo una potra llena de energía, que galopaba libre junto a otros caballos. Sintió el eco de la voz de su padre, diciéndole que el verdadero temple de los caballos no se ve en los buenos tiempos, sino en la adversidad. Un leve sonido la despertó al amanecer. Un bufido entrecortado de Dorada. Carlota se enderezó, sobresaltada, y vio que la yegua respiraba de forma entrecortada, casi asmática. Los primeros rayos de sol entraban por las rendijas del establo, descubriendo la escena con claridad. Al mirar el suelo, Carlota contuvo el aliento. Un charco de sangre empezaba a extenderse bajo el cuerpo de Dorada. La voz de un peón a sus espaldas sonó con urgencia. «Doña Carlota, se está desangrando. Hay que llamar al doctor de inmediato». Mientras los débiles destellos del alba iluminaban la hacienda, Carlota comprobó cómo la respiración de Dorada se volvía trabajosa y notó aquel charco escarlata formándose bajo la yegua. El tiempo se agotaba una vez más. El alba trajo una luz pálida que apenas lograba abrirse paso entre las nubes grises. Carlota había pasado la mayor parte de la noche velando a Dorada, escuchando cada débil relincho y revisando a los 1900 potros. Apenas comenzaron los primeros indicios de claridad, advirtió con horror que la yegua se hallaba sumida en un creciente charco de sangre. Sintió que el corazón le daba un vuelco. Era obvio que Dorada estaba desangrándose. «¡Traigan al doctor!», gritó a un peón que corría por el pasillo con expresión de pánico. El hombre asintió, salió atropelladamente del establo y se montó en la camioneta para buscar a Dr. Martínez. Mientras tanto, Carlota se arrodilló junto a la yegua, intentando contener el sangrado con compresas improvisadas de tela. Guillermo y Gracia, los dos potrillos, se mantenían cerca, con movimientos torpes y asustados, como si sintieran el peligro. Dorada respiraba con dificultad y temblaba visiblemente. La situación hizo que Carlos, quien había estado intentando evitar responsabilidades, se mostrara por fin. Apareció en la puerta con la mirada desencajada y se sumó al esfuerzo desesperado de Carlota por detener el derrame. Sin embargo, no bastaba con presionar la herida. La yegua estaba demasiado débil tras el parto complicado. Minutos después, y Dr. Martínez irrumpió en el establo con su maletín, empujando a varios peones que se amontonaban con gestos de angustia. Se dejó caer de rodillas junto a Dorada y con manos expertas, aplicó un sedante ligero para calmar su agitación. «Debo revisarla bien. Preparen agua limpia y mantas», ordenó. Mientras le tomaba el pulso y controlaba su respiración, el veterinario intercambiaba miradas de preocupación con Carlota. A ella, el corazón le latía a un ritmo frenético, notando que el goteo de sangre no cesaba. «¿Tiene alguna posibilidad, doctor?», preguntó con la voz rota. Dr. Martínez suspiró. «Es muy grave. Necesita medicamentos que no tenemos aquí»,
Y quizás una intervención quirúrgica, pero no pierdo la fe. Felipe llegó corriendo, informado por uno de los peones, y se unió a la escena, confirmando sus sospechas de que la salud de Dorada colgaba de un hilo. El semblante de Carlos reflejaba desesperación. En su cabeza martillaba la idea de que, si la yegua no sobrevivía, toda la esperanza de criar potros valiosos se desvanecería. Y con ello, se apagaría la última oportunidad de pagar sus deudas. Mientras el veterinario trabajaba, los peones se dispersaron para preparar la estancia. Colocaron más paja limpia, organizaron vendas y mantas, y algunos corrieron a buscar los costosos fármacos que quedaban en la bodega. Otros se quedaron en guardia, temiendo que los acreedores volvieran en ese momento de vulnerabilidad. «Ya no podemos garantizar nada», murmuró Dr. Martínez, sin apartar la vista de la herida. «El sangrado ha dañado la resistencia de Dorada. Si no respondemos rápido, es posible que la perdamos». Carlota tragó saliva. Un sudor frío le cubría la frente. «Haremos lo que sea. Pida lo que necesite». El veterinario dictó una lista de fármacos y materiales que consideraba indispensables. Eran productos caros, difíciles de conseguir, en poco tiempo, pero no tenían alternativa. Carlota se levantó de golpe y, con pasos apresurados, tomó su camioneta. Iba decidida a recorrer las farmacias veterinarias más cercanas para encontrar todo lo posible. Mateo, que la vio salir con el rostro desencajado, quiso acompañarla, pero ella negó con la cabeza. «Quédate aquí, hijo. Ayuda al doctor. Y vigila a Guillermo y Gracia. Yo volveré lo antes posible». La camioneta avanzó por el camino lodoso que salía de la hacienda, mientras el viento seguía soplando con fiereza. Carlota cruzó los dedos sobre el volante, rezando por hallar los medicamentos y poder regresar a tiempo. El miedo la perseguía como una sombra. La idea de que Dorada muriera y que sus potrillos quedaran huérfanos le resultaba insoportable. A mitad de trayecto, un auto negro apareció en sentido contrario. Carlota reconoció a uno de los hombres que habían aparecido en la hacienda en días pasados, exigiendo el pago de la deuda de Carlos. Sintió un escalofrío, pero el auto pasó de largo, sin detenerse, como si solo fuera un recordatorio de que seguían al acecho. Tomó aire y continuó. Mientras tanto, en el establo, la tensión se mantenía. Felipe consolaba a Mateo, quien miraba a Gracia con preocupación. La potrilla se tambaleaba, intentando mantenerse en pie, y Guillermo le empujaba el hocico, y como animándola. Carlos permanecía junto al veterinario, sosteniendo compresas manchadas de sangre. «No sabía que todo podía salirse tanto de control», admitió con un hilo de voz. «Eso ocurre cuando los caballos se usan como fichas de un juego arriesgado, Carlos», respondió Dr. Martínez, sin mucho tacto. «Pero ahora no es momento de reproches. Concéntrate en ayudarnos». Cuando Carlota regresó, llevaba el rostro demacrado, pero el equipaje de medicinas al hombro. El veterinario las recibió de inmediato y aplicó algunos inyectables con mano firme. Poco a poco, pareció que Dorada estabilizaba la respiración, aunque el sangrado no desaparecía por completo. «Necesitamos monitorearla para asegurarnos de que no siga perdiendo sangre», explicó el doctor. «Si vive estas próximas horas, habrá una luz de esperanza». Mientras la atención se centraba en la yegua, el resto de la hacienda seguía, bajo amenaza. Un par de peones patrullaban los alrededores con linternas y palos, listos para gritar alarmas si veían acercarse a los acreedores. Fue entonces que uno de los muchachos encontró huellas recientes en la parte trasera, cerca de los corrales. Se acercó a Felipe, con el ceño fruncido. «Alguien ha estado husmeando por aquí, y no creo que sean los de afuera. Estas marcas se ven como de botas, pero de un tamaño que coincide con uno de nuestros compañeros». Felipe frunció el ceño. «¿Crees que...? No me gusta acusar, pero hay rumores de que alguien está pasando información. Ya vimos antes pisadas parecidas». Felipe sintió una ola de rabia al imaginar que un traidor en la hacienda se aprovechara del dolor de la familia. Aún así, no podía señalar a nadie sin pruebas contundentes. «Mantente vigilante. No digas nada todavía».
pidió, intentando mantener la calma. Si confirmamos que hay un soplón, actuaremos de inmediato. El día avanzó, y Dorada seguía luchando por su vida. Carlota, en silencio, presionaba vendas limpias contra la herida para detener cualquier nuevo brote de sangre, y cada tanto acariciaba el hocico de la yegua con gesto de ternura, murmurando palabras de aliento. Guillermo y Gracia, con la nina torpeza de los recién nacidos, se acercaban a su madre, buscando calor y alimento, aunque Gracia apenas se mantenía de pie. La noticia del estado crítico de Dorada se extendió por los alrededores, y algunos vecinos llegaron con víveres y apoyo moral. Traían mantas, agua, hasta sobres con pequeñas sumas de dinero para socorrer a la familia. Carlota se sintió conmovida por la solidaridad, pero también culpable de no poder aceptar préstamos que difícilmente podrían devolver. Aún así, lo recibió con gratitud. «Lo único que pedimos es que Dorada se recupere», decía una anciana que acariciaba a Gracia con manos temblorosas. Ese animal ha dado alegría a todo el vecindario con sus exhibiciones y crías. Carlos, que observaba la escena desde un rincón, notó la mirada de reprobación de muchos vecinos. Sabía que era el responsable de esa situación límite y que, de no ser por su adicción al juego, la hacienda no estaría al borde de perderlo todo. Aún así, no se atrevía a dar la cara. Conforme cayó la tarde, los peones fueron relevándose para vigilar los alrededores. Felipe se mantenía atento a cualquier signo de intrusión, mientras Carlos continuaba a la sombra del establo, como temiendo que su presencia solo empeorara el ánimo de Carlota. La luna salió velada por nubes dispersas e iluminó con un resplandor tenue el camino de acceso a la hacienda. Justo cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en todos, el teléfono de Carlos volvió a sonar. Esta vez no se apartó para contestar. Descolgó allí mismo, sabiendo que todos lo miraban. ¿Sí? Hubo una pausa. De pronto, su rostro se contrajo en una mezcla de rabia y terror. No podemos. Denos más tiempo. Ya les dije que estamos. Otra pausa. Y finalmente, colgó con un temblor en las manos. «Vana, ¿venir esta noche?», dijo, clavando la mirada en el piso. «Exigen algo de valor, o la próxima vez no serán tan amables». A Carlota le ardieron los ojos. Sentía que no habría descanso, ni para ellos ni para Dorada, mientras esos hombres rondaran con amenazas. «No se van a llevar nada», respondió con la voz firme. «Protegeremos a Dorada y a los potros, cueste lo que cueste». La lluvia dio un tregua momentánea, mas el aire seguía cargado de electricidad, como si se avecinara otra tormenta. Felipe, con gesto sombrío, reunió a varios hombres para resguardar las entradas. No sabían cuántos podrían venir, pero estaban dispuestos a dar la cara. Al menos, mientras Dorada siguiera viva, existía una esperanza de salvación económica a través de los potros. Dentro del establo, Dr. Martínez se retiró un momento a descansar, dejando a uno de sus ayudantes con las indicaciones precisas. La herida de Dorada requería revisiones constantes, pero ya no manaba sangre en exceso, lo que les daba un respiro de optimismo. Guillermo y Gracia, ajenos a los peligros humanos, se recostaban junto al cuerpo de su madre, buscando su calor y sosteniéndose mutuamente en su debilidad. Carlota se acercó a Carlos, quien se había sentado en un rincón, con la vista perdida. Se agachó a su lado, sintiendo un cansancio monumental. «No puedo perdonarte todo lo que hiciste, pero necesito que estés conmigo esta noche», le dijo en voz baja. «No sé cuántos vengan ni qué puedan hacer, pero tenemos que cuidar lo que queda de la hacienda». Él asintió, notando la sinceridad en sus palabras. «Lo haré, juntos». El último rayo de sol se despidió en el horizonte, dejando a la hacienda en sombras. Los faroles se encendieron y el silencio se volvió tenso. Los peones armados con palos y herramientas formaron pequeños grupos de vigilancia, mientras los vecinos se marchaban temiendo verse involucrados en una confrontación. Carlota, Felipe y Carlos prepararon un rudimentario plan ante cualquier señal de invasión.
Harían sonar un silbato para que todos acudieran a defender los caballos. Pasó la primera hora de oscuridad sin incidentes, y el ruido de un búho rompía de vez en cuando el silencio. Dentro del establo, Dorada respiraba, con dificultad, pero al menos seguía viva. Guillermo y Gracia dormían abrazados contra su vientre, sin imaginar la tempestad que se cernía sobre ellos. Carlota apretaba los dientes, escuchando el viento y esperando que no llegara la fatal llegada de los acreedores. Sin embargo, mientras Carlota contemplaba a Dorada y a sus potrillos, supo con un presentimiento amargo que la amenaza no había terminado y que un nuevo asalto estaba a punto de desatar el caos de nuevo. La noche se fue consumiendo en una vigilia tensa. Carlota no pegó ojo, pendiente de cada crujido en la oscuridad y de los suaves gemidos de Dorada, que aún luchaba contra la debilidad. Una de las lámparas de querosén titilaba junto a la entrada del establo, haciendo bailar las sombras sobre la paja. Allí, Guillermo y Gracia dormían entrelazados contra el lomo materno, respirando con esa inocencia propia de la vida recién nacida. A pesar de la amenaza latente, la imagen de los dos potrillos juntos le transmitía a Carlota un destello de esperanza. Al amanecer, los primeros rayos de sol trajeron un ligero alivio, como si la luz pudiera disipar los temores de la noche. Carlos se dejó ver en la puerta del establo, con el pelo revuelto y la cara marcada por la preocupación. Felipe, que había estado de guardia en el exterior, entró para dar un breve parte. Nadie había intentado colarse en las últimas horas, aunque seguían sin descartar nuevos ataques. Parece que han preferido no arriesgarse, pero podrían volver en cualquier momento, comentó en voz baja, revisando con la mirada el estado de Dorada y los potrillos. Mientras tanto, Dr. Martínez inspeccionaba el vendaje de Dorada, cambiándolo con cuidado para no lastimarla. No había vuelto a sangrar de forma abundante, pero su respiración era todavía forzada. Por ahora, se estabilizó, dijo el veterinario con un suspiro. Debemos vigilar que no presente fiebre ni complicaciones infecciosas. Carlota, agotada pero firme, se limpió las manos en un paño y asintió. Voy a hacer lo que sea necesario. No pienso rendirme con Dorada ni con los potrillos. A lo lejos, llegó el rumor de voces y motores. Los vecinos acudieron, enterados de la urgencia. Se estacionaron varios vehículos en el camino de tierra, y pronto el patio del rancho se llenó de rostros conocidos que traían pequeñas donaciones, costales de maíz, botellas de suero, algunas medicinas que pudieran ayudar. Fue un gesto sencillo, pero reconfortante, que Carlota agradeció con la voz entrecortada al ver tanta solidaridad. Con cada aporte, se renovaba un poco la esperanza de afrontar las deudas y mantener la hacienda de pie. Vamos a organizar una rifa en el pueblo para recaudar algo de dinero, anunció un hombre de sombrero ancho, con la determinación de quien siente la urgencia colectiva. No será mucho, pero todo cuenta. Gracias. De verdad, respondió Carlota, sintiendo un nudo en la garganta. No era fácil aceptar ayuda, pero las circunstancias la habían orillado a ello. Felipe también se había movido rápido. Desde la noche anterior había contactado por teléfono a gente interesada en comprar unas cuantas cabezas de ganado. Aunque Carlota se resistía a malvender su patrimonio, sabía que necesitaban dinero, fresco lo más pronto posible. Esa mañana, un par de compradores llegaron para revisar los animales. Mientras paseaban por el corral, Felipe negociaba con calma, intentando conseguir un precio decente. No era lo ideal, pero cada billete, contante y sonante, ayudaba a frenar la inminencia de la desgracia. En medio de esas gestiones, Carlos parecía flotar en una mezcla de remordimiento y ansiedad. Miraba de lejos el movimiento de vecinos y compradores, sin atreverse a participar. Se daba cuenta de que su adicción al juego y las malas decisiones arrastraban a todos al borde de la quiebra. El simple hecho de ver a Dorada tendida con los potrillos le provocaba punzadas de culpa insoportable. ¿Sabes?, le dijo Mateo, acercándose con timidez. Si de veras quieres ayudar, podrías pedirle disculpas a la gente que está aquí aportando su esfuerzo. Las palabras del muchacho, aunque sencillas,
calaron hondo en Carlos. Se sentía demasiado avergonzado para dar explicaciones, pero asintió y decidió, al menos, dar la cara. Mientras tanto, una noticia inesperada llegó hasta los oídos de Dr. Martínez. Alguien le habló de un especialista en genética equina que podría certificar si la potrilla Gracia presentaba una característica rara, potencialmente valiosa. El veterano veterinario lo comentó con Carlota, quien quedó perpleja. ¿Valiosa? ¿En qué sentido? Hay casos de potrillos que, por tener ciertos genes o características de pelaje, pueden cotizarse alto en competencias o como reproductores, explicó. Aunque Gracia está muy débil, su línea de sangre es buena, y si hereda algo inusual, tal vez despierte interés en círculos especializados. Sería una ironía que justo la más frágil tenga el potencial de salvar la hacienda, murmuró Carlota, tratando de no dejarse llevar por ilusiones. El aire de la mañana se enrareció de pronto cuando un sedán oscuro llegó al portón, levantando polvo a su paso. Carlota adivinó que eran los acreedores, y se le heló la sangre. Varios peones y vecinos se tensaron, dejando ver su desagrado. 3 hombres con mirada hosca descendieron del vehículo, encabezados por el mismo sujeto que, tiempo atrás, había amenazado a Carlos frente al establo. «Venimos por nuestra garantía», soltó sin rodeos, mirando a Carlos con un gesto de altanería. «Ya estamos juntando algo de dinero», intervino Felipe, plantándose con seguridad. «Denos un poco más de plazo». El tipo lanzó una carcajada seca. «Hemos esperado suficiente». «¿Cuánto han reunido?» Al ver la cifra que ofrecían, el acreedor frunció el ceño con desdén. «Eso no cubre ni la mitad de la deuda». «¿Creen que soy un tonto? Necesito algo más tangible». La tensión escalaba con rapidez. Algunos peones se acercaron, temiendo que la situación desembocara en violencia. Carlota, con el corazón encogido, avanzó para dejar claro que no se rendiría sin pelear. «Miren, estamos haciendo todo lo posible por cubrir lo que se debe. Sabemos que es mucho, pero…» Cayó de pronto al sentir que el acreedor levantaba una mano, pidiendo silencio. «Si no tienen la plata, al menos entréguennos un caballo de valor. Esa yegua preñada, por ejemplo, o el semental». Carlos dio un paso adelante, con la voz temblando. «Dorada ya dio a luz a gemelos y está herida. Apenas se mantiene viva. No les sirve de nada. Ni siquiera pueden venderla como reproductora en este estado». «¿Y el semental Tormenta?», insistió el hombre, ladeando la cabeza con malicia. Felipe se interpuso. «No vamos a negociar con Tormenta. Es la última fuente de ingresos de la hacienda». El acreedor sacudió la cabeza. «Entonces nos llevaríamos la propiedad, así de simple». «Todo tuyo, Carlitos, por meterte en apuestas que sabías que no podías costear». Fue en ese momento que uno de los peones se movió de manera extraña, como intentando alejarse de la multitud. Felipe, alerta, lo siguió con la mirada, recordando las pisadas sospechosas encontradas días atrás. El peón pareció notar que lo observaban y se puso más nervioso. Con disimulo, se acercó al acreedor y murmuró algo al oído. «¡Alto!», exclamó Felipe, avanzando con determinación. «¿Tú qué haces?». El murmullo de la multitud se alzó. Varios se arremolinaron, olfateando traición. El acreedor sonrió con cinismo. «¿No sabías que alguien aquí me pasaba la información?». El peón, acorralado, se encogió de hombros. «Necesitaba dinero. Tuve problemas y…». Miró a Carlota con un gesto de arrepentimiento. «Lo siento, doña, pero ellos pagan bien por saber cómo están los caballos, si hay crías o no». Un gruñido de rabia recorrió al grupo de empleados fieles a la hacienda. Carlota sintió un fuego interno. No obstante, se contuvo, consciente de que un enfrentamiento violento podía acabar en tragedia. El acreedor, sintiéndose con poder, soltó su ultimátum. «Necesitamos un acuerdo final. Tienen hasta esta noche para completarme el pago, o dejar la propiedad. Si no, mis hombres volverán y les aseguro que no habrá contemplaciones». La multitud enmudeció. Solo se oía el silbido del viento y el balido lejano de algún cordero.
Con una sonrisa altiva, el hombre volvió a su auto, escoltado por sus matones. El peón traidor intentó escabullirse, pero los compañeros lo retuvieron. «Tú no te vas», dijo Felipe, apretando los dientes. «Primero hay que aclarar todo con Carlota». El sedán negro arrancó lanzando un último rugido de motor, dejando tras de sí un nubarrón de polvo. Carlota permaneció unos instantes estática, tragándose la frustración y la furia. Al final, levantó el mentón. «Está bien, tienen su ultimátum. No nos rendiremos. Hoy mismo veremos si alguien más puede invertir o prestarnos. Y si no, buscaremos otra salida». Todos asintieron, con la fatiga reflejada en sus rostros. Esa tarde organizaron una reunión improvisada frente a la casa principal. Felipe expuso los números, la rifa, la venta de ganado y las donaciones. No serían suficientes para cubrir la deuda completa. Carlos, con voz temblorosa, mencionó la posibilidad de vender a Tormenta, aunque eso destruía las bases del futuro de la hacienda. Doctoras Martínez, que había estado revisando a Gracia, entró en ese momento con aire de urgencia. «Esta potrilla puede ser nuestra esperanza. He consultado a un especialista y cree que Gracia podría tener una variación genética rara, lo que la haría muy valiosa. Pero necesitamos confirmarlo con pruebas de laboratorio y, claro, dejarla crecer lo suficiente como para demostrar su calidad». El silencio se hizo de pronto. «¿Estás diciendo que si Gracia sobrevive, podríamos pagar la deuda con creces?», preguntó Carlota, en un hilo de voz. «Exacto, pero llevará tiempo. Justo lo que ese tipo no nos quiere dar». El sol comenzó a descender y el cielo se tiñó de tonos naranjas. Quedaba poco tiempo antes de la noche. Los peones, cansados tras días de tensión, se dispersaron para organizar las pertenencias de la hacienda y preparar una posible resistencia si los acreedores volvían a la fuerza. Carlota miró a Dorada y luego a los potrillos, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. «Tal vez podamos ofrecerle al acreedor un trato. Explicarle que si espera a que Gracia crezca y se pruebe su valor, podrá recuperar su dinero e incluso sacar un beneficio», dijo, esperando que fuera un plan sensato. Felipe se mostraba escéptico, pues dudaba que esos hombres se contentaran con promesas a futuro. No parecen el tipo de gente que se fíe de palabras, y Carlos ya les demostró que no es confiable para ellos. «Lo sé, pero no tenemos nada más», respondió Carlota, agachando la mirada. Con el paso de los minutos, se encendieron las luces externas de la casa y del establo. Los vecinos comenzaron a marcharse, sabiendo que el verdadero desenlace ocurriría pronto. Un silencio denso se instaló en la hacienda, solo roto por los pasos de algunos peones que cargaban herramientas o revisaban las cercas. Cada uno sentía la inminencia de una confrontación definitiva. Carlota se quedó un rato a solas con Saman, Dorada y los potrillos, acariciando la crin de la yegua, que reaccionaba con leves parpadeos. Guillermo se mantenía en pie con pasos firmes, y Gracia, aunque débil, lograba sostenerse por breves instantes sin caerse. Al contemplar el débil temblor de la potrilla, Carlota no pudo evitar derramar un par de lágrimas. Veía en esa vida frágil la salvación de todo por lo que había luchado. Salió del establo con la resolución de quien no tiene nada que perder. Si los acreedores volvían esa noche, ella presentaría su última oferta: esperar el desarrollo de Gracia para cubrir la deuda o enfrentar a toda la hacienda decidida a proteger a sus caballos. Mientras el sol se desvanecía en el horizonte, el viento trajo consigo el eco lejano de un motor aproximándose. Carlota se tensó, con el presentimiento de que el momento de la verdad estaba por llegar. Observó de reojo a Carlos, que se mantenía a su lado, pálido y con las manos crispadas. Ambos sabían que se jugaban el futuro en las próximas horas. Al ver al acreedor marcharse con un ultimátum tajante, Carlota comprendió que el futuro de la hacienda dependía de demostrar el valor extraordinario de Gracia antes de que fuera demasiado tarde. La noche cayó con un aire espeso, casi irrespirable, mientras la hacienda se preparaba para un momento definitivo. Se sentía en la atmósfera todo lo que habían luchado hasta ese día,
convergía en la inminente llegada de los acreedores, cuyo ultimátum dictaba que no habría más prórrogas. Carlota recorrió el establo para asegurarse de que Dorada tuviera todas las atenciones. La yegua aún mostraba signos de fatiga, pero se mantenía consciente, respirando con algo más de fuerza que en días anteriores. A su lado, Guillermo y Gracia descansaban sobre la paja. El primero movía las orejas con curiosidad, mientras la potrilla seguía frágil, pero viva. Mateo se acercó a su madre con expresión de preocupación. «Mamá, ¿crees que hoy vuelvan esos hombres?» Carlota le dedicó una mirada serena, intentando transmitirle la calma que ella misma no sentía. «Estoy segura de que vendrán. Pero esta vez no estamos solos, hijo». Había un grupo de trabajadores y vecinos reunidos cerca de la casa principal, armados con la determinación de no permitir que se llevasen lo que tanto esfuerzo había costado. Felipe lideraba a algunos hombres que vigilaban los alrededores, mientras otros se encargaban de resguardar el corral de Tormenta. Carlos estaba a un costado, en silencio. Sabía que su rol en todo aquel desastre era innegable, pero se había comprometido a reparar, en la medida de lo posible, el daño que provocó. Se le veía tenso, con las manos apretadas. Poco antes del anochecer, Dr. Martínez terminó de examinar a Gracia. Había recogido muestras para enviarlas a un laboratorio especializado, donde confirmarían si la potrilla poseía esa rara característica genética que, de ser cierta, podría valer una fortuna. «Se ve más alerta», murmuró el veterinario, dándole una palmadita cariñosa. «Claro, aún es muy pronto para cantar victoria, pero algo en ella me dice que es distinta». Carlota asintió, con un asomo de ilusión. Si el informe confirmaba ese rasgo único, la potrilla sería la salvación económica de la hacienda. Sin embargo, la confirmación podría tardar semanas, y los acreedores no iban a esperar tanto. Con un suspiro, salió del establo para consultar con Felipe, quien se encontraba atento al camino principal. Algunos vecinos avisaron que vieron un auto negro en la carretera, dirigiéndose para acá, le dijo él en voz baja. «Prepárate, esto no tardará». Carlota respiró hondo, repasando mentalmente el plan. Les ofrecería la venta parcial de ganado, la rifa colectiva y, como última jugada, la promesa de la potrilla de genética excepcional. Era todo o nada. Poco después, los faros de un vehículo se distinguieron entre el polvo del camino. Como presintiendo peligro, Tormenta relinchó desde su corral, y los peones se agruparon en la entrada. Del auto descendieron los mismos hombres de siempre, con semblantes endurecidos por la codicia y la impaciencia. El líder, con el ceño fruncido, escudriñó la hacienda a su alrededor. Se notaba que no venía dispuesto a negociar pacíficamente. «¿Tienen mi dinero?», preguntó con rudeza, caminando hacia Carlota. Ella se adelantó sintiendo el pulso golpearle las sienes. «Tenemos parte, y también una propuesta». Le mostró una caja metálica con el efectivo que habían reunido por la venta de varias vacas y las donaciones. No era suficiente para saldar la deuda completa, pero al menos representaba una fracción tangible. «¿Y el resto?», inquirió el hombre, desconfiado. «El resto vendrá si nos dan tiempo. La potrilla nacida hace pocos días puede llegar a valer una fortuna, si confirmamos que tiene un rasgo genético raro. Podríamos asegurarte un pago mayor a lo que Carlos te debe, pero necesitamos meses para certificarlo». El acreedor observó a Carlota con una mezcla de burla y sorpresa. «¿Crees que voy a esperar meses?». Su risa fue seca, cortante. «Tu marido me prometió un potro valioso antes. ¿Por qué te creería ahora?». Se hizo un silencio tenso. Varios de los peones apretaron con más fuerza sus herramientas, temiendo un enfrentamiento. Felipe intervino con voz firme. «Estamos dispuestos a firmar lo que haga falta. La comunidad entera respaldará a Carlota si nos dan una oportunidad justa». El hombre miró a su alrededor. Percibió la solidaridad de los vecinos y el temperamento de quienes no dejarían que se llevaran a los caballos sin pelear. Aún así, su codicia lo empujaba a exigir más.
¿Por qué no me llevo al semental Tormenta y concluyo todo de una vez?, espetó, intentando intimidar. Carlos adelantó un paso, dispuesto a enmendar sus errores. Eso no será posible. Tormenta es la única esperanza de criar más caballos. No podemos perderlo. La furia oscureció los ojos del acreedor. Estaba claro que no le gustaba ese desafío. Entonces no me dejen otra opción. Si no se llevan el semental, llevaré lo que quede de esta hacienda. Un murmullo de temor recorrió el grupo. Carlota, sin embargo, cerró los puños y alzó la voz. No te permitiremos hacer eso. Tenemos un plan de pago. Si no lo aceptas, la ley se encargará de ti y de tus matones. Hubo un instante de tensión absoluta. Una gota de sudor corrió por la frente de Carlos mientras los peones se afianzaban. El acreedor siseó con desprecio. La ley, escupió la palabra como si fuera un chiste. Cuando una deuda no se paga, no hace falta la ley. Pero se detuvo, mirando la determinación en los rostros de la gente, conscientes de que no sería fácil doblegarlos. De pronto, Dr. Martínez salió del establo con la pequeña Gracia en brazos, envuelta en una manta. Los presentes se giraron para ver, y el silencio se rompió con un leve relincho de la potrilla que, aunque débil, levantó la cabeza con dignidad. «Esta cría podría valer más que cualquier arreglo rápido», dijo, sin alzar demasiado la voz. «Si esperas a que crezca, podrías recuperar tu dinero y mucho más». El acreedor observó a la potrilla con desconfianza. «¿Creen que me tragaré ese cuento?» Carlota respiró hondo. «No es un cuento. Puedes quedarte con esta parte del dinero que hemos reunido como garantía inicial. O llevarte a la fuerza algo que no podrás vender, porque es de todos. Te enfrentarías a la justicia y a la comunidad, y no obtendrías ganancias». Los hombres del acreedor se miraron entre sí. Parecía que medían riesgos. Sabían que, de arriesgarse a un enfrentamiento, encontrarían resistencia firme y podrían meterse en problemas legales que no deseaban. Tras un tenso intercambio de miradas, el jefe de los acreedores dio un paso atrás, se llevó un cigarrillo a la boca y chasqueó la lengua, meditando. «Firmaremos un documento. Si no pagan en el plazo acordado, volveremos por el semental o por la hacienda entera». Sus ojos oscuros apuntaron a Carlos. «Y ni un día más». Carlos asintió, tragando saliva. Felipe fue rápido a buscar lápiz, papel y un testigo del pueblo para redactar un acuerdo improvisado que todos firmaron. El acreedor recibió el dinero reunido y, con un bufido de desprecio, aseguró que volvería. Sin embargo, la negociación dio un respiro para la familia. Con eso, tendrían tiempo de certificar el rasgo genético de Gracia y, si todo salía bien, venderla por un precio que cubriera la deuda, o, quizá, buscarle un inversionista que les permitiera crecer la hacienda. Apenas terminó de organizar a los peones, se escuchó la voz de Felipe, el vecino, quien había llegado sin ser llamado, como solía hacerlo cuando presentía que algo andaba mal. Llevaba una pequeña bolsa con vitaminas para caballos y unas vendas limpias. Me topé con el doctor Martínez en el camino y le pregunté si algo sucedía. Supe que podía hacer falta un par de cosas, así que traje algo de ayuda, dijo Felipe con sencillez. Carlota le sonrió agradecida. «No, sabes cuánto te agradezco que siempre estés pendiente». Mientras tanto, Carlos se mantenía en segundo plano, murmurando algo en voz baja. Una llamada entró en su teléfono. Observó la pantalla con un gesto de ansiedad y se apartó para contestar, saliendo casi corriendo del establo. Aquello no pasó desapercibido para Carlota, quien se quedó con una sensación amarga. Desde hacía semanas, las cuentas de la hacienda venían ajustadas, y ella temía que hubiera problemas de dinero. Conocer a fondo la situación requería que Carlos hablase claro, pero cada vez que ella lo cuestionaba, él evadía el tema. Ya más tranquila por la presencia del doctor Martínez, Carlota tomó un momento para acariciar a Dorada, recordando la ocasión en que su padre le había regalado aquella magnífica yegua, años atrás.
Dorada había sido un símbolo de esperanza para la familia, y ahora estaba bajo una amenaza más fuerte que nunca. «Te prometo que haré todo lo necesario», le susurró. Dorada parpadeó lentamente, como si comprendiera. Los peones comenzaron a dispersarse para cumplir las órdenes, de organizar el espacio, traer paja limpia y extender unas mantas que pudieran servir de resguardo en caso de una emergencia. El ambiente estaba cargado de un nerviosismo pesado, pero también de una especie de solidaridad compartida. Nadie quería ver a Dorada sufrir. Cayó la tarde y, pese al cansancio, Carlota se negó a retirarse del establo. Se quedó vigilando, aliviando la incomodidad de Dorada como podía. Las últimas luces del día se filtraban por las rendijas de la madera, dibujando sombras largas que bailaban sobre el suelo. Fue en ese momento que el doctor Martínez, tras revisar otra vez a la yegua, se acercó a Carlota con el rostro serio. «No podemos bajar la guardia. Cada día cuenta. Si Dorada muestra signos de fatiga excesiva o complicaciones, habrá que considerar procedimientos costosos. Y hablando de costos», Carlota cerró los ojos, asintiendo. «Haremos lo que haga falta». El veterinario asintió, recogió sus cosas y se marchó al anochecer, prometiendo regresar con mayor equipamiento al día siguiente. Mientras la camioneta se alejaba, Carlota se quedó de pie junto a la puerta, sintiendo el aire fresco de la noche. Aún podía oír a Dorada relinchar de vez en cuando. Dio unos pasos y vio algo arrugado en el suelo, medio escondido bajo un montón de paja. Se agachó para recogerlo. Era un boleto de apuestas, con el nombre de Carlos escrito a mano en una esquina. Por un instante, el corazón de Carlota se detuvo. Era la confirmación de que su peor sospecha podía ser cierta. Carlos, quizá, había estado jugando con dinero que no tenían, comprometiendo el futuro de la hacienda. Apretó el boleto entre los dedos, sintiendo cómo una densa capa de preocupación se instalaba en su pecho. Alzó la vista hacia el camino oscuro donde ya no se veía la camioneta del veterinario y suspiró con fuerza. Algo dentro de ella sabía que los problemas iban más allá de la difícil gestación de Dorada. Había otra amenaza creciendo en la sombra, algo que podría ponerlo todo en peligro. Mientras la camioneta del doctor Martínez desaparecía, por el camino de entrada, Carlota encontró un boleto de apuestas arrugado junto a la puerta del establo, con el nombre de Carlos escrito en él. Sintió un vuelco en el estómago. Algo mucho más grave que un problema de caballo se estaba gestando. A la mañana siguiente, Carlota apenas había pegado ojo. El boleto de apuestas arrugado permanecía en su bolsillo como un recordatorio, incómodo de que algo más turbio sucedía en la hacienda, más allá de la peligrosa gestación de Dorada. Quería respuestas de inmediato, así que fue a buscar a Carlos a la cocina. Él terminaba de guardar unos papeles y, al verla con el ceño fruncido, se puso tenso. «Tenemos que hablar», dijo ella sin rodeos. Sacó el boleto arrugado y lo colocó sobre la mesa. Carlos parpadeó, tragando saliva. ¿Dónde encontraste eso?» «Estaba tirado junto a la puerta del establo anoche. Dime, ¿qué significa?», insistió Carlota, cruzándose de brazos. Carlos miró el boleto y luego desvió la vista, incapaz de sostener la mirada de su esposa. «Es solo, un error. No es tan grave como crees». «¿Un error?», repitió ella en un murmullo incrédulo. «Siempre me has dicho que no apostarías jamás, y menos con el dinero que necesitamos para la hacienda. ¿Desde cuándo ocurre esto?». Tras la partida de aquellos hombres, la tensión se diluyó en el ambiente. Algunos soltaron un suspiro, otros sonrieron con nerviosismo. Carlota se permitió un leve temblor de rodillas, abrumada por la adrenalina del momento. Mateo corrió a abrazarla, llorando de alivio. Carlos se quedó en silencio, mordiéndose los labios con mezcla de vergüenza y gratitud. «Nos queda un camino largo», dijo Carlota, acariciando la cabeza de su hijo. «Pero hoy ganamos una oportunidad». Felipe, con las manos en la cintura, asintió.
Ahora necesitamos centrar todo nuestro esfuerzo en Gracia y, por supuesto, en la recuperación de Dorada. El veterinario confirmó que Dorada respondía bien al tratamiento y ya no estaba en peligro inminente, aunque requeriría reposo y vigilancia constante. Carlos, decidido a cambiar, puso manos a la obra en lo que hiciera falta. Alimentó a la yegua, limpió el establo y permaneció junto a los potrillos. Mateos, su asistente, se ofreció a quedarse unas semanas más para supervisar la rehabilitación. Queremos ver si Gracia evoluciona bien, explicó. Sigo pensando que es un milagro que haya sobrevivido siendo tan frágil. Con la noche acercándose otra vez, un cansancio distinto inundó la hacienda, esta vez cargado de alivio y planes de futuro. Los vecinos empezaron a retirarse, satisfechos de que la confrontación no hubiera llegado a peores. Carlota se quedó de pie junto a la puerta del establo, contemplando a Dorada, que rumiaba un poco de alfalfa con lentitud, como si todo el drama de días atrás fuera solo un recuerdo. Guillermo trotaba alrededor de su madre, y Gracia, algo más, estable, la observaba en silencio, recargada en el suave costado de la yegua. Carlos se acercó con timidez a Carlota y le dijo, en voz quebrada: «Gracias por no rendirte conmigo. Sé que te fallé, pero juro que cambiaré». Ella asintió. No había palabras suficientes para reparar la confianza dañada, pero algo en la mirada de Carlos transmitía sinceridad. «Será un proceso largo, Carlos, pero al menos ahora sé que tenemos una oportunidad de seguir adelante». Ya con el cielo pintado de un azul profundo, el silencio reinaba. A la distancia, se veían los luceros brillando sobre los campos, de pasto aún mojados por las últimas lluvias. Carlota entró al establo para dar una última caricia a Dorada, que giró la cabeza y le rozó el brazo con el hocico. Los dos potrillos, curiosos, se acercaron a ella, y Carlota sonrió con ternura al ver cómo Gracia daba un paso inseguro para rozarle la mano. Susurrando, les dijo: «Nunca pensé que pasaríamos por algo así. Pero si fue necesario para aprender a luchar y no rendirnos, entonces valió la pena». Entre las sombras, Dr. Martínez recogió sus herramientas y se despidió con una inclinación de cabeza, prometiendo volver en la mañana para revisar a la yegua. Carlota y los suyos se quedaron contemplando la escena. Una familia de caballos, unida, símbolo de la resiliencia que habían mostrado en cada paso. Sentía que había ganado la paz más importante de todas, aunque el futuro siguiera siendo incierto. Se escuchó el suave relincho de Gracia, un sonido tímido pero firme, como si la potrilla también quisiera agradecer la vida que le habían regalado. Carlota la acarició con cuidado, sin dejar de sonreír. Recordó las palabras de su padre sobre los caballos fuertes y nobles que, a pesar de las tormentas, siempre encuentran un modo de galopar hacia la luz. Allí, frente a Dorada y los dos potrillos, Carlota cerró los ojos un momento, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro y disipara los recuerdos más duros. Al abrirlos, se sintió llena de determinación. Pasara lo que pasara, cuidarían de esa familia ecuestre y rescatarían la hacienda de la deuda que había estado a punto de llevárselos por delante. Con voz suave, pronunció aquellas palabras que resumían el renacer de la esperanza. «Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar», suspiró Carlota, acariciando a Dorada y a los dos potros. «Pero, si cae, que sea para encender de nuevo la llama de la esperanza». Se escuchó el relincho de Dorada a lo lejos, y el corazón de Carlota dio un vuelco al pensar en los costos que se avecinaban para cuidar a la yegua y a sus gemelos. Antes de que ella pudiera seguir presionando, Carlos le dio la espalda con torpeza, fingiendo buscar algo en un cajón. «No es tan sencillo, Carlota. Solo fueron unas cuantas apuestas, pero ya las estoy arreglando. No te preocupes». «Me preocupo porque nada de lo que dices me suena sincero», respondió ella. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Y si te involucraste con gente peligrosa, no podemos cubrir gastos imprevistos, mucho menos ahora». «Carlos no», contestó. Guardó silencio, solo se frotó la frente con gesto de agotamiento.
Carlota se dio cuenta de que no sacaría nada más en ese momento. El peso de la tensión se sentía en el ambiente como un nudo que oprimía el pecho. Decidió concentrarse en Dorada. Sabía que Dr. Martínez vendría más tarde a revisar a la yegua e implantar el plan de cuidados que haría frente a la gestación doble. Con pasos firmes, salió al patio y encontró a Felipe organizando a algunos peones para limpiar y reacomodar el establo. «Buenos días, Carlota. Te adelanté algo de trabajo. Entre todos hemos movido las pacas de paja nuevas para que Dorada tenga el corral más acolchado», explicó Felipe, sonriendo con esa calma que lo caracterizaba. «Gracias, de verdad. Necesitamos dejar todo impecable. Dorada va a requerir un espacio tranquilo y limpio, sin distracciones ni ruidos fuertes». Los peones pasaban con cubos de agua y sacos de alimento especial para yeguas en gestación. Uno de ellos comentaba que el veterinario había pedido vitaminas y suplementos costosos. Carlota sintió el golpe de la realidad en su estómago. Eran gastos que antes no habría dudado en afrontar, pero ahora, con los rumores de deudas de Carlos, sentía que el dinero podía esfumarse en cualquier momento. «Vuelvo en un rato», dijo a Felipe. «Quiero ir al pueblo a comprar los suplementos que Dr. Martínez dejó encargados. Luego te cuento lo que esté pasando con Carlos. Siento que me oculta más cosas de las que está dispuesto a admitir». Felipe asintió con preocupación. No hacía falta que Carlota diera detalles para que él entendiera la seriedad del asunto. La vio alejarse mientras subía a la vieja camioneta, acompañada por Mateo, que insistía en ayudarla con lo fintos que fuera necesario. Durante el trayecto al pueblo, la tensión se hacía evidente en el silencio de madre e hijo. Mateo, al fin, se atrevió a romperlo. «Mamá, ¿Dorada estará bien?» «Haremos lo posible porque así sea», contestó Carlota, con la mirada fija en la carretera. «Con gemelos, nunca se sabe, pero tenemos un buen veterinario y estamos atentos a cualquier signo de complicación». «¿Y papá? ¿Por qué? ¿Está tan raro?», continuó el chico, mirando por la ventana. Carlota suspiró. «Está pasando por un momento complicado. No te preocupes, solo haz caso en la hacienda. Ayuda en lo que puedas. ¿Sí?» Mateo asintió con un dejo de preocupación en su rostro. Entraron al pequeño pueblo, donde las calles polvorientas se llenaban de lugareños vendiendo frutas y verduras. En la farmacia veterinaria, Carlota solicitó los medicamentos especiales para Dorada y se sorprendió al ver la cifra final en la factura. Pagó con la tarjeta de la hacienda, sintiendo un escalofrío. Era apenas el primer lote de muchas compras que se avecinaban. De regreso, cuando la camioneta se detuvo en una gasolinera, notó la presencia de un sujeto alto y de mirada dura, apoyado contra un poste. Al percatarse de la mirada de Carlota, el hombre le dedicó una sonrisa apenas perceptible, más amenazante que amable. Ella aceleró el paso para volver a la camioneta, sintiendo la piel erizarse. No lo había visto antes, pero algo en su forma de observarla le recordaba los problemas que intuía con Carlos. Al llegar a la hacienda, Dr. Martínez ya estaba en el establo. Revisaba a Dorada con un estetoscopio y unas inyecciones a mano. Sacó cuentas de la cantidad de medicinas que se necesitarían en las próximas semanas y se lo comunicó a Carlota con franqueza. «Mira, no quiero alarmarte, pero hay que estar muy pendientes. Si uno de los potros muestra debilidad, la cuenta de tratamientos podría subir». Carlota simplemente asintió. «Lo entiendo. Tomaremos todas las precauciones». El veterinario se despidió asegurando que volvería a revisarla en 2 días. Dejó en manos de Carlota unas indicaciones para alimentar a Dorada cada ciertas horas, además de mantenerla bien hidratada. Mateo ya empezaba a medir las porciones de alimento, decidido a apoyar en lo que pudiera. Al cabo de unas horas, mientras Carlota guardaba las facturas en un cajón, notó que llegaba el cartero de la zona con una carpeta de sobres. Lo recibió con amabilidad, y al abrir los documentos, la sensación de asfixia se hizo más aguda. 2 facturas atrasadas, una advertencia de pago del banco y un recibo pendiente del último pedido de fertilizantes.
Cada papel era un recordatorio de los compromisos financieros que pesaban sobre la hacienda. Felipe pasó por la cocina justo cuando Carlota dejaba la carpeta a un lado, frotándose la frente con los dedos. ¿Todo bien? ¿Te ves preocupada?, preguntó él, con voz amable. Son muchas cuentas juntas. No sé cómo vamos a cubrirlo todo si la situación con Carlos empeora. Sabes que puedo ayudarte. Tengo algunos ahorros, respondió Felipe, con sencillez. No puedo aceptarlo. Lo agradezco, pero esta hacienda siempre ha salido adelante con sus propios recursos. No quiero cargar tu generosidad, respondió ella, con un intento de sonrisa. El día avanzó hasta que el vino serito sol empezó a ocultarse. Carlota quiso hablar de nuevo con Carlos. Lo encontró en el patio trasero, sentado en un viejo banco de madera, mirando al vacío con semblante sombrío. Al enfrentar el tema del boleto de apuestas por segunda vez, él se puso tenso. ¿Cuánto debemos realmente, Carlos?, preguntó, ella sin rodeos. No lo sé. Es complicado, balbuceó él, frotándose el puente de la nariz. He perdido más de la cuenta, y hay gente que no va a esperar. ¿Qué gente?, insistió Carlota, alzando la voz. No es asunto tuyo, Carlota, respondió él, con un tono áspero. Claro que lo es. Esta hacienda es de los Dosquey, y Dorada y sus potros podrían salir perjudicados si esto se sale de control. La discusión se tornó más intensa, con reproches que se habían acumulado por semanas. Un par de peones que pasaban cerca hicieron amago de continuar su camino para no presenciar la pelea. Carlota sentía que la ira y la desesperación crecían dentro de ella. Su esposo, con la mirada oscura y los labios apretados, parecía un extraño. Cuando la tensión estaba a punto de desbordarse, un estruendo rompió la noche. Un golpe seco, como un choque de madera contra pared. De inmediato se oyó el relincho agudo de Dorada. Carlota y Carlos se quedaron inmóviles. Un segundo, mirándose con los ojos abiertos de par en par, luego corrieron hacia el establo sin pensarlo dos veces. La escena era angustiante. Dorada pateaba el portón de su corral con furia, como si algo la atormentara. Los peones intentaban calmarla, pero la yegua seguía golpeando con desesperación. Carlota sintió que el corazón le latía a una velocidad insoportable, rezando para que el sobresalto no desencadenara un parto prematuro. Era evidente que la salud de la yegua pendía de un hilo. Mientras Carlota y Carlos corrían hacia el establo, con el corazón en un puño, vieron a Dorada más agitada de lo normal, golpeando con desesperación la puerta del corral. Un solo pensamiento cruzó la mente de Carlota. El tiempo se acaba. La madrugada llegaba con un aire pesado de tensión, como si la tierra misma reflejara las preocupaciones de Carlota. Desde que Dorada se había alterado la noche anterior, la atmósfera en la hacienda parecía impregnada de un presentimiento oscuro. Carlota se despertó al primer canto de los gallos y fue directa al establo, deseando que la yegua se encontrara más tranquila. Para su alivio, Dorada se veía algo cansada pero estable, y los peones habían hecho su mejor esfuerzo por mantenerla cómoda durante esas horas inciertas. Apenas salió al patio, Carlota divisó a un hombre del servicio, postal que acababa de dejar un sobre en la mesa de la cocina. Lo abrió y se encontró con una carta del banco, advirtiendo que la hipoteca de la hacienda estaba próxima a vencerse. Sintió un nudo en la garganta. Las deudas comenzaban a amontonarse sin piedad. Sumada a la inminente necesidad de cubrir las medicinas y cuidados especiales para Dorada, la situación pintaba un panorama oscuro. Con la carta todavía en la mano, Carlota subió la mirada y vio que Carlos se acercaba, frotándose las manos con nerviosismo. Durante un instante, pensó en mostrarle la notificación, pero se contuvo. Sentía que él también ocultaba cosas de mayor gravedad. Apenas intercambiaron unas cuantas palabras antes de que un ruido distante, el motor de un auto, atrajera la atención de ambos. Un sedán negro avanzaba por el camino polvoriento de la entrada. Los peones que trabajaban en el corral se quedaron inmóviles, observando cómo el auto se detenía frente a la casa principal. Del interior bajó un hombre alto, de ojos duros, acompañado de otro sujeto con semblante aún más hosco. Carlos dio un paso atrás,
y Carlota notó al instante la expresión de miedo en su rostro. «Tú debes ser Carlota, ¿verdad?», dijo el recién llegado, escrutándola con una mirada que helaba la sangre. «Mi nombre no importa. He venido a hablar sobre un pequeño acuerdo que Carlos tiene pendiente». Carlota mantuvo la calma, aunque su corazón martillaba con fuerza. Podía adivinar que este era el acreedor con el que Carlos se había involucrado. Felipe, quien había estado a cierta distancia, se acercó con cautela, preocupado por la seriedad del ambiente. «Lo que sea que necesiten hablar, lo pueden». «Discutir conmigo», respondió Carlota, alzando la barbilla. Tenía que mostrarse firme. «Necesitamos dinero», contestó el hombre con rudeza. «O alguna garantía. Y por lo que me han contado, ahí dentro», señaló el establo, «hay un animal valioso». Felipe dio un paso adelante, a modo de protección instintiva. «Aquí no se hacen negocios a la fuerza, señor. Si tiene algún reclamo, puede explicarlo». El acreedor soltó una risa breve, cargada de desdén. «Digamos que Carlos nos debe una cantidad importante. Y cuando se acaban las excusas, hay que buscar la manera de cobrar». «¿Verdad, Carlos?». El mencionado apenas pudo sostener la mirada. «Dame un poco más de tiempo», murmuró con la voz quebrada. «No hay más tiempo», replicó el hombre con frialdad. «Una semana, o el dinero, o algún bien de valor. Puede ser esa yegua preñada, o el semental que guardan por ahí». Carlota sintió que la sangre le hervía. «Dorada no está en venta. Tampoco el semental». El acreedor se encogió de hombros. «Una semana. Después, volveremos por lo que nos corresponda». Con esa amenaza, los dos sujetos regresaron a su auto, dejando tras de sí un silencio tenso que se adueñó del lugar. Carlos agachó la cabeza, mientras Felipe le lanzaba una mirada de reproche, como exigiéndole explicaciones. Carlota, con los labios apretados, trató de mantenerse entera. «¿Cuánto es realmente?», preguntó ella, mirándolo fijamente. «Mucho», admitió él, con la voz temblorosa. «Usé la hacienda como garantía para cubrir mis pérdidas. Pensé que si Tormenta engendraba un potro valioso o algo así, podría pagarlo rápido, pero no salió como esperaba. La noticia le golpeó el corazón. Aquella hacienda era el legado de su padre, y nunca habría imaginado que Carlos pudiera ponerla en juego». «¿Por qué no me lo dijiste antes? Estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido», le soltó, sintiendo rabia y desilusión. Tenía miedo. Creí que podía solucionarlo a tiempo. Felipe miraba a Carlos con una mezcla de pena y enojo. Carlota sentía un abismo abrirse entre ellos. Con la mente a mil, recordó la carta del banco y las cuentas del veterinario. Los problemas se multiplicaban velozmente. Antes de que la discusión continuara, Dr. Martínez apareció para revisar a Dorada. Revisó el pulso de la yegua, la palpó con profesionalismo y luego se acercó a Carlota. «Hay que vigilarla de cerca. Si uno de los potros no se desarrolla bien, tendremos que intervenir. Eso significa más gastos en medicinas y, quizá, alguna cirugía menor». El solo hecho de escuchar la palabra «más gastos» provocaba que el estómago de Carlota se revolviera. Tras despedirse del veterinario, se dirigió a la oficina de créditos del pueblo, con la vaga esperanza de conseguir un préstamo de emergencia que los salvara de la inminente debacle. Volvió un par de horas después con el gesto abatido. Le habían negado cualquier tipo de financiamiento adicional, pues la hacienda ya figuraba con una hipoteca vencida. La noche llegó de improviso, con un cielo cargado de nubarrones grises que amenazaban con desatar una tormenta. Felipe se reunió con Carlota en la cocina, donde un café humeante reposaba sobre la mesa. «Déjame ver si puedo hablar con algunos vecinos. Puede que entre todos podamos apoyarte con algo de dinero», propuso con un tono sereno. «Nadie quiere que Dorada sufra o que pierdas la hacienda». Carlota, agotada, dio un sorbo a su café, sin saber muy bien si sentirse humillada o agradecida. «Gracias, Felipe. Eres un gran amigo, pero no sé si nos alcance para cubrir todo lo que se debe». Mientras tanto, Carlos, intentando no llamar la atención,
Llevaba un rato dando vueltas por los corrales. Se acercó con disimulo a Tormenta, el semental que tanto valor tenía, planeando venderlo en secreto para amortiguar parte de la deuda. Pero cuando estuvo a punto de abrir la puerta del corral, apareció Mateo con la linterna en mano. «Papá, ¿qué haces?» Carlos guardó silencio unos segundos, sorprendido. «Nada, hijo. Solo revisando a Tormenta». El muchacho no sé. Tragó la explicación, observó al caballo y luego a su padre con ojos preocupados. «Si lo vendes, perderíamos la oportunidad de criar potros que ayuden a la hacienda. No es buena idea». Carlos se quedó callado, sintiéndose descubierto. Dejó la mano sobre el pestillo, sin saber cómo justificarse. Cuando Carlota se enteró de aquel intento de fuga con Tormenta, confrontó a Carlos nuevamente, alzando la voz más de lo que habría deseado. Mateo, que presenciaba la discusión, sintió la urgencia de ayudar. «Mamá, si hace falta dinero, puedo vender mi potrillo joven. Está sano, puede que algún vecino lo compre». Carlota negó con la cabeza, conmovida y dolida a la vez. «No es justo que tú sacrifiques lo poco que tienes por los errores de tu padre y míos», respondió, posando una mano temblorosa sobre el hombro de su hijo. Esa noche, las nubes, pesadas que se habían estado juntando, por fin soltaron los primeros truenos. Un viento frío recorrió la hacienda y los peones se apresuraron a resguardar todo lo que pudieran volarse con la tormenta. Carlota, incapaz de dormir, dio varias vueltas hasta que decidió salir a checar a Dorada. Los relámpagos iluminaban el camino de tierra y las gotitas de lluvia empezaban a caer. Llegó al establo y se encontró con la yegua con la cabeza baja, ladeando las orejas, en un estado de inquietud. Sus ojos reflejaban cansancio y algo que Carlota no supo describir de inmediato, como un aviso silencioso de que el parto podía adelantarse. Sintió un escalofrío. Faltaba todavía un tiempo para que nacieran los potros, y si Dorada se ponía de parto con la tormenta y la tensión alrededor, el riesgo podía ser devastador. Un trueno lejano resonó con más fuerza y un relámpago iluminó la figura de Carlota al lado del establo. La mujer posó la mano sobre el lomo de Dorada y notó un ligero temblor, una sacudida que no era normal. De inmediato supo que debía llamar al veterinario si aquello continuaba o se intensificaba. Al brillar, un rayo afuera, Carlota se mantiene junto al establo de Dorada. En ese instante eléctrico, se da cuenta de que la yegua tiembla, la primera señal de que el parto podría adelantarse. El sol apenas despuntaba cuando Carlota salió al corral, todavía con el recuerdo de la tormenta de la noche anterior. Metido en los huesos, un aire fresco recorría la hacienda, pero a ella la atenazaba la inquietud. Se acercó al establo, donde Dorada se encontraba descansando sobre la paja. A cada paso, Carlota temía que la yegua mostrara nuevos síntomas de un parto adelantado. No podía permitirse más contratiempos. Los problemas financieros y los acreedores rondaban como buitres, y nada le dolía más que la idea de perder a Dorada y los potros. Al abrir la puerta del establo, encontró a Dorada algo débil, con un ligero temblor en las patas, pero sin señales claras de entrar en trabajo de parto en ese momento. «Doctor». Martínez, siempre puntual, llegó minutos después para examinarla. Le pasó la mano por el lomo y revisó el pulso, con ese gesto concentrado que lo caracterizaba. «La buena noticia es que está estable», dijo tras un instante. «Pero no descarto que los gemelos puedan llegar antes de lo previsto. Tenemos que actuar con mucha cautela». Carlota asintió, agradeciendo en silencio que, por el momento, al menos no hubiera una emergencia inminente. Tras salir del establo, Dr. D. Martínez le recomendó que reforzara la alimentación de Dorada y organizara turnos de vigilancia. Se despidió con prisa, recalcando que la próxima semana sería crítica. Carlota vio marcharse la camioneta, mientras Felipe aparecía a toda prisa por la parte trasera, cargando un par de lonas y varias herramientas. «He pensado que podríamos reforzar el techo del establo y asegurar las paredes.
explicó Felipe. Después de la tormenta, hay goteras y no podemos permitir que Dorada o el resto de los caballos sufran humedades o corrientes de aire, menos en su estado. A Carlota le pareció una excelente idea, así que, con ayuda de los peones de confianza, comenzaron a limpiar y acomodar la zona. Se designaron varias tareas. Unos se encargaron de cubrir goteras, otros de traer más paja limpia, y algunos de revisar cada rincón para evitar cualquier objeto que pudiera lastimar a los caballos. Mateo, siempre entusiasta, se dedicó a clasificar los medicamentos en una mesa improvisada. De fondo, se escuchaban pasos y voces apresuradas, un ajetreo que demostraba la tensión que vivía la hacienda. En medio de aquel ir y venir, Carlos se escabulló con su teléfono en 1900 en mano. Se colocó tras el granero, donde creyó que nadie lo vería. Marcó un número y esperó impaciente a que atendieran. En voz baja, habló de vender a Tormenta, el semental más valioso que tenían en la hacienda. Su idea era obtener un dinero rápido que le permitiera aliviar la presión de la deuda. No parecía importarle que esto fuera precisamente lo opuesto a todo, por lo que Carlota llevaba años luchando. Antes de que pudiera cerrar el trato, escuchó pasos cercanos y terminó la llamada de golpe, sin acordar nada definitivo. Se guardó el teléfono, con el semblante crispado, y regresó fingiendo interés en las labores del establo. Cerca de los corrales, un peón joven intentaba acercarse a Tormenta para cepillarlo, siguiendo instrucciones de Felipe. El caballo, nervioso tras los ruidos de martillazos en el techo, se espantó y levantó las patas traseras. El peón saltó hacia atrás, tropezando y cayendo pesadamente al suelo. Carlota, que estaba cerca, corrió a socorrerlo y, al intentar calmar a Tormenta, recibió un golpe accidental en el brazo. Sintió un dolor punzante, pero se aseguró de que el peón no estuviera herido de gravedad. ¿Estás bien?, preguntó al muchacho, respirando con rapidez. Sí, solo me raspé la rodilla, respondió él, con la voz temblorosa. Ten más cuidado. Estos animales sienten la tensión que hay en el ambiente, dijo ella, con un gesto de preocupación tanto por el joven como por el caballo. Mateo presenció la escena y se apresuró a ayudar a su madre. Le ofreció un pañuelo para el pequeño rasguño en el brazo. Ella se lo colocó, notando un poco de sangre, y respiró hondo para retomar el control. No era momento para flaquear. Las horas pasaron, y por la tarde, Dr. Martínez volvió para un chequeo relámpago. Confirmó que Dorada, si bien seguía mostrándose intranquila, mantenía signos estables. Sin embargo, el veterinario recalcó que, de presentarse cualquier síntoma de parto prematuro, habría que intervenir de inmediato. Carlota escuchaba con atención, anotando mentalmente cada instrucción. Luego, lo acompañó hasta su camioneta, intentando que nadie notara la punzada de ansiedad que sentía. Una vez más, las facturas empezaron a acumularse. Un correo electrónico llegó a su bandeja, avisándole de que el pedido más reciente, de vitaminas y suplementos, no podía ser enviado hasta cubrir el saldo pendiente. Carlota frunció el ceño al leerlo. Apagó la pantalla y salió al encuentro de Felipe. Las cosas se complican, confesó con un suspiro. Si seguimos así, no sé cómo pagaremos todo y, encima, los acreedores pueden caer en cualquier momento. ¿Intentamos algún evento para recaudar algo?, sugirió Felipe, con un brillo optimista. Podría ser, aunque no sé si reuniríamos lo bastante. Tendremos que agotar todas las vías. Entretanto, a lo lejos, Carlos revisaba su teléfono en busca del número del comprador que había contactado horas antes. Fue cuando se topó con un mensaje de aquel acreedor advirtiéndole que le quedaba muy poco tiempo. Se guardó el teléfono, con manos temblorosas. Paseó la mirada por la hacienda, preguntándose cómo había llegado a aquella situación tan crítica y sin salida aparente. Felipe, que estaba atento a los movimientos de Carlos, se acercó a Carlota con el ceño fruncido. No sé qué planes tenga Carlos, pero lo vi hacer una llamada sospechosa antes. Ten cuidado, podría intentar alguna locura. Ella se quedó en silencio, asintiendo con un nudo en la garganta.
Sabía que su esposo, en su desesperación, sería capaz de vender lo que fuera, incluso a Tormenta, con tal de salir del atolladero. Lo más preocupante era que no le había contado ni la mitad de sus maniobras. Más tarde, Carlota se dirigió a la zona de caballerizas para comprobar los suministros. Allí encontró a Carlos junto al remolque para caballos, revisándolo como si planeara usarlo de inmediato. Al verla, él se sobresaltó y dejó caer las herramientas que cargaba. «¿Qué haces?», preguntó ella, cruzándose de brazos. «Un tanto agitada». «Nada, solo me aseguro de que todo funcione», contestó, intentando sonar casual. «¿Vas a llevarte a Tormenta sin consultarme?». Carlota notó el temblor en su propia voz. «Es mi decisión también», estalló. «Carlos, si no vendemos algo, los acreedores nos quitarán todo. ¿Crees que deshaciéndote del semental resolverás este desastre? ¿Estás poniendo en riesgo el futuro de la hacienda?». Las voces subieron de tono, llamando la atención de varios peones que se acercaron con curiosidad y preocupación. Felipe y Mateo llegaron a tiempo para detener un forcejeo entre ambos. Carlos, acorralado, admitió que había pensado huir con Tormenta, venderlo y al menos cubrir parte de la deuda, sin importarle las consecuencias a largo plazo. Carlota, furiosa, se sintió traicionada. Era la primera vez que veía a su esposo tan resuelto a romper las reglas de la familia. «No puedo seguir confiando en ti», dijo con voz grave. «Si de verdad quieres remediar las cosas, deja el caballo donde está y colabora en encontrar una solución que no implique vender los cimientos de lo que somos». Un silencio tenso se estableció tras sus palabras. Felipe posó una mano en el hombro de Carlos, intentando calmarlo. Mateo, con ojos llorosos, miraba a su padre, sin comprender cómo la situación había llegado a ese punto. Al final, Carlos se rindió ante la presión del momento, asintiendo con la cabeza, sin atreverse a sostener la mirada de su esposa. «Está bien, lo siento. Solo quería ayudar», musitó con un aire de derrota. Las horas siguientes transcurrieron en una especie de frágil tregua. Carlos se mantuvo en la hacienda bajo la atenta vigilancia de Felipe, y los peones colaboraron para restaurar lo que se había dañado en la descontrolada noche anterior. Carlota, agotada, dedicó sus últimas fuerzas del día a vigilar a Dorada. La yegua parecía respirar un poco mejor, quizás sintiendo que, al menos por un instante, el ambiente estaba en calma. Ya cerca del anochecer, Carlota salió a la galería que daba al patio. Sus ojos se perdieron en el horizonte, consciente de que el plazo del acreedor seguía corriendo y los problemas no harían sino crecer si Dorada se ponía de parto antes de tiempo. El cansancio pesaba en su cuerpo, pero su espíritu se negaba a rendirse. En ese momento sonó el teléfono. La voz seria de Dr. Martínez llenó el silencio. «Carlota, necesito que te prepares. Detecté signos de que el estado de 1960 Dorada empeora más rápido de lo esperado. Temo que no nos quede mucho tiempo». Apenas salió el sol, Carlota fue directa al establo para encontrarse con Dr. Martínez, quien había llegado muy temprano. Ella sentía que la vida de Dorada pendía de un hilo, especialmente después de la última llamada en que el veterinario advirtió que la yegua mostraba signos de agotamiento. Nada más verla, el doctor sacudió la cabeza con un gesto de preocupación. «Si queremos tener una oportunidad, Dorada necesita vigilancia constante», dijo, sosteniendo el estetoscopio. «Podría adelantar el parto, y eso significaría un riesgo muy alto para ella y los gemelos». Carlota respiró hondo, acariciando el hocico de la yegua. Dorada tenía los ojos algo opacos, pero seguía buscando la mano de su dueña, como si en ese contacto encontrara consuelo. «Haremos lo que sea necesario, doctor. Podemos turnarnos durante las noches. Lo importante es que no esté sola cuando llegue el momento». Los peones ya corrían de un lado a otro, preparando paja limpia y revisando que no hubiera escapes de agua o corrientes de aire en el establo. El ambiente, sin embargo, estaba cargado de tensión. El viento que soplaba anunciaba una tormenta.
que parecía próxima, y Carlota tenía la sensación de que esa borrasca era un reflejo de todo lo que se avecinaba para la hacienda. Afuera, el cielo se oscurecía con densas nubes grises que avanzaban sin prisa, pero con la amenaza de descargar en cualquier momento. Mientras Doctor Martínez retiraba sus guantes, Felipe se acercó a Carlota con gesto preocupado. Esta mañana noté huellas extrañas cerca del corral de Tormenta. Parecen de botas bastante grandes, y no creo que sean de ninguno de nuestros peones. ¿Crees que alguien quiso meterse anoche?, inquirió Carlota, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Es probable. Parece que andan tras el semental, o tal vez solo están buscando cómo presionarnos todavía más. Será mejor que estemos atentos. Ambos miraron de reojo hacia la puerta principal de la hacienda, conscientes de la amenaza latente de aquellos hombres que venían a cobrar la deuda de Carlos. Con el plazo corriendo, la presión aumentaba. Y, para colmo, empezaban a surgir sospechas de que alguien dentro de la hacienda pasaba información o colaboraba con los acreedores. La idea de un traidor entre sus propios empleados hacía que Carlota se sintiera traicionada antes incluso de saber quién podía ser. ¿Has notado algo raro en el comportamiento de los peones?, preguntó ella, bajando la voz. Felipe negó con la cabeza, pero con un dejo de incertidumbre. No quiero apuntar con el dedo a nadie sin pruebas, pero la gente habla. Dicen que uno de los peones nuevos no es de fiar. Carlota apretó los labios, sin querer alarmar a nadie antes de tener certezas. Aún así, la desconfianza empezó a horadar la tranquilidad que quedaba. Con el paso de las horas, la tormenta fue cobrando fuerza. Los primeros relámpagos iluminaron el horizonte y el viento silbaba entre las ramas de los árboles con un murmullo que erizaba la piel. Los animales, sensibles a la atmósfera, se mostraban inquietos. Las gallinas cacareaban sin cesar, los perros aullaban y los caballos pateaban el suelo nerviosos. El repiqueteo de las gotas de lluvia sobre el tejado del establo se intensificó en poco tiempo. Mientras tanto, Carlos deambulaba cerca de la cocina con aire perdido. Cada vez que sonaba su teléfono, se sobresaltaba, temiendo oír la voz del acreedor reclamando el pago pendiente. Aquella tensión le impedía pensar con claridad. Sus manos temblaban mientras guardaba los papeles de la deuda en un cajón, temeroso de que Carlota descubriera cuán grande era realmente el monto que debía. Los peones, al ver los relámpagos, se apresuraron a amarrar con cuerdas firmes lo que pudiera desprenderse y salir volando con el vendaval. Uno de ellos resbaló sobre un charco fangoso, y mientras se levantaba, juró haber visto una silueta moverse entre la oscuridad detrás del granero. Cuando fue a revisar, la sombra había desaparecido. Las sospechas de que alguien rondaba con malas intenciones crecían minuto a minuto. Carlos, nervioso, intentaba ayudar con la organización de los corrales, pero cada trueno le hacía dar un respingo. En un momento, se tropezó con un barril y estuvo a punto de rodar por el piso, soltando una maldición. Felipe, que lo vio, se acercó para apoyarlo a ponerse en pie. «Tranquilos, hombre, solo es la tormenta», dijo, tratando de sonar conciliador, aunque seguía mirándolo con cierta desconfianza. Carlos se sacudió el barro de la camisa y bajó la vista, avergonzado. Lo sé», murmuró sin atreverse a sostener la mirada. En el establo, Carlota cuidaba de Dorada, revisando la paja para que no estuviera húmeda y hablándole en voz baja, como queriendo tranquilizarla con palabras suaves. La yegua resopló, incómoda por el retumbar de los truenos. Cada relámpago iluminaba el interior, proyectando sombras fantasmagóricas en las paredes. A pesar del miedo que sentía por la situación, Carlota mantenía la mano firme sobre el lomo de Dorada. «Resiste, por favor, amiga. Falta poco», le susurró. Y Dorada parecía responder con un leve parpadeo, como si entendiera que debía seguir luchando por esos potros que llevaba dentro. En ese momento, un peón irrumpió en el establo, agitado y con los ojos desorbitados. «Doña Carlota, tenemos un problema en la cerca que separa el corral del campo».
El viento ha arrancado un poste, y los caballos podrían escapar. Carlota se puso en pie al instante, soltando un rápido suspiro. Haz que 2 o 3 peones se ocupen de reforzarla. Yo voy enseguida. No podemos darnos el lujo de perder a Tormenta o a ningún caballo. Sí, doña, enseguida. Mientras salía corriendo para supervisar la reparación, la lluvia golpeaba con furia el rostro de Carlota. Vio a Mateo ayudando a guiar a un potrillo asustado de vuelta al establo. El chico mostraba un temple que a ella la conmovía. Sabía que, a pesar de todo, la hacienda significaba tanto para Mateo como para sus padres. Él estaba dispuesto a lo que fuera con tal de apoyar. En medio de ese caos, llegó un instante de inquietante calma. El viento cedió por un momento, y apenas se oían los relámpagos lejanos. Sin embargo, esa quietud resultó más siniestra que el estruendo, como el preludio de algo mayor. Carlota, con el cabello empapado y las botas cubiertas de lodo, sintió un escalofrío al recordar que, además de la tormenta, había hombres que no tardarían en volver a exigirle el pago de las deudas. La sospecha de un traidor en la hacienda la mantenía vigilante. Cada vez que pasaba junto a un peón, se preguntaba si sería él quien pasaba información a los acreedores, si sería alguno de los nuevos trabajadores que se movía con tanta cautela que parecía tener siempre la mirada puesta en Tormenta. Por instantes, tuvo la impresión de ver una figura encapuchada avanzar entre las sombras, pero cuando corrió tras ella, no encontró a nadie, solo charcos y las huellas borrosas de unas botas grandes. Cayó la tarde, y la luz se volvió difusa bajo la lluvia continua. Carlota, Felipe y unos cuantos peones de confianza se reunieron en el salón para hacer un breve recuento de daños. Se habían caído ramas, volado algunas tejas, y la cerca quedaba pendiente de un arreglo más sólido. Mientras tomaban un café improvisado, las sospechas se palpaban en cada mirada. Carlota, no podemos descartar que alguien esté coludido con los acreedores, dijo Felipe en voz baja, procurando que los demás no lo oyeran. Tenemos que identificar quién es antes de que sea demasiado tarde. Ya lo sé, respondió ella. Pero no podemos comenzar a acusar a todos sin pruebas. Lo que sí sabemos es que esa gente volverá. Y si hay alguien informándoles de nuestros movimientos, sabrán exactamente cuándo y cómo atacar. Con un suspiro, Carlota se levantó de la mesa. Necesitaba ver a Dorada para calmarse. Mientras salía, la tormenta parecía querer menguar. Los relámpagos eran menos frecuentes, y el trueno se escuchaba más a lo lejos. Sin embargo, su corazón no encontraba la paz. Se acercó al establo y advirtió que la puerta estaba entornada. Al entrar, sus pies pisaron paja húmeda, y el aire olía a sudor de caballo mezclado con el aroma inconfundible de la noche tras la lluvia. Dorada estaba echada en el suelo, respirando con esfuerzo. Carlota se arrodilló a su lado, acariciándole el cuello, notando que la yegua parecía más pesada, más incómoda que de costumbre. Un relincho fuerte hizo que Carlota volviera la cabeza. Uno de los peones corría hacia ella, agitando los brazos con desesperación. «Doña Carlota, venga rápido. Creo que Dorada se está revolcando y no puede ponerse de pie». Ella miró a la yegua, que se retorcía levemente sobre la paja. Reconoció de inmediato los signos, la respiración agitada, los relinchos entrecortados, la mirada de angustia. El parto podía haberse adelantado de verdad.